A veces en la vida ocurren historias sorprendentes que nos recuerdan lo más importante. Acerca de cómo, tras la cotidianidad, a veces olvidamos verdades simples. La bondad y la sinceridad pueden crear verdaderos milagros. Esta historia comenzó en un pequeño pueblo provincial, donde la vida fluía de manera tranquila y pausada, como las aguas de un río en un caluroso día de verano. Se dice que cada uno de nuestros actos, cada decisión tomada con el corazón, puede cambiar no solo nuestro destino, sino también la vida de otras personas. A veces, basta con extender la mano para ayudar a un extraño, para iniciar una cadena de eventos sorprendentes. Los acontecimientos de los que quiero hablar ocurrieron el otoño pasado, cuando la naturaleza pintó las calles de la ciudad en colores dorados y carmesíes. En nuestro mundo, donde todo se mide con me gusta en redes sociales y números en cuentas bancarias, es fácil olvidar los verdaderos valores. Aquellas cosas simples que nos hacen humanos, la compasión, la misericordia, la disposición a ayudar sin esperar recompensa. Esta historia es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la calidez del corazón y la pureza de las intenciones. Cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida, se ha encontrado en una encrucijada, cuando es necesario elegir, pasar de largo o detenerse para ayudar. Justo ese momento fue decisivo en la vida de una humilde anciana que, sin saberlo, cambió no solo su destino, sino también la perspectiva de un exitoso empresario. Esta es la historia de cómo un encuentro fortuito entre dos personas completamente diferentes se convirtió en algo más, en una lección de humanidad para cada uno de ellos. Sobre cómo un simple acto de bondad puede derribar las paredes construidas por años de soledad y la búsqueda de bienes materiales. Sobre la importancia de seguir siendo humanos en cualquier circunstancia. En un mundo donde las noticias están llenas de titulares sobre conflictos y desacuerdos, las historias de bondad y ayuda mutua son especialmente valiosas. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar el mundo para mejor, comenzando desde lo pequeño, con un acto de bondad, con una mano tendida en ayuda, con una sonrisa sincera, porque son exactamente esos pequeños actos de bondad los que conforman lo que llamamos humanidad. María García vivía en los suburbios de un pequeño pueblo mexicano, en una modesta casa con un patio, donde cultivaba brillantes bugambilias y fragantes especias para la cocina. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos del sol, para regar sus plantas y alimentar a los gatos callejeros que desde hacía tiempo habían hecho de su patio su hogar. A pesar de su pensión modesta y las difíciles condiciones de vida, nunca se quejaba de su suerte y encontraba alegría en las cosas simples. La casa de doña María era pequeña, pero muy acogedora. En las ventanas siempre había macetas con geranios, y las paredes estaban adornadas con antiguas fotografías en simples marcos de madera y coloridos platos de cerámica. Estos conservaban la memoria de días felices, cuando su amado esposo Ramón, que había fallecido hace 10 años, estaba a su lado. Desde entonces, la mujer había vivido sola, pero no se había encerrado en su dolor. Al contrario, intentaba compartir el calor de su alma con quienes la rodeaban. Los vecinos a menudo pasaban por su casa en busca de consejo, o simplemente para charlar con una taza de chocolate caliente y tamales frescos. Ella sabía escuchar atentamente y encontrar las palabras de apoyo necesarias. Los niños del barrio también adoraban correr hacia la amable abuelita, que siempre los consentía con dulces caseros y les contaba interesantes historias de su vida. A pesar de que a menudo no tenía suficiente dinero ni siquiera para lo más necesario, doña María se las ingeniaba para ayudar a aquellos que estaban en situaciones aún más difíciles. A veces prestaba sus últimos pesos a una vecina hasta el próximo salario. A veces acogía a un gatito callejero, o traía comida a una joven madre soltera con un niño. Ella creía firmemente que la bondad nunca es un exceso, y que al ayudar a los demás, una persona se enriquece en el alma. Cada día de doña María era similar al anterior. Sencillo y lleno de pequeñas preocupaciones. No soñaba con riqueza, ni con una vida lujosa. Estaba bastante satisfecha con lo poco que tenía. Lo único de lo que a veces se sentía triste era la ausencia de un alma cercana con la que pudiera compartir tanto la alegría como el dolor. Sin embargo, no perdía el optimismo, y a menudo se decía que la Virgen de Guadalupe lo ve todo y enviará, a su debido tiempo, lo que realmente necesita. Ese día comenzó como de costumbre. Doña María regresaba del mercado local, donde había comprado algunas verduras y frutas.
El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las estrechas calles de la ciudad con cálidos tonos naranjas. De repente, su atención fue atraída por un llanto suave que provenía de la esquina de una vieja iglesia. Al detenerse y escuchar, notó a un pequeño niño que estaba sentado en los escalones de piedra, abrazando sus rodillas con las manos. El niño estaba vestido con un uniforme escolar costoso, pero estaba arrugado y manchado, como si hubiera estado vagando por las calles durante mucho tiempo. Sus grandes ojos marrones estaban llenos de lágrimas, y su rostro mostraba un miedo genuino. Cuando doña María se acercó con cuidado, él se estremeció y trató de alejarse, pero algo en la bondadosa mirada de la anciana lo hizo quedarse en su lugar. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó suavemente mientras se sentaba a su lado en el escalón. «Alejandro», respondió el niño en voz baja, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. «Alejandro Rivera». Doña María notó que el niño temblaba a pesar del clima cálido. Sacó una naranja de su bolso y se la ofreció. Después de dudar un segundo, Alejandro tomó la fruta, y sus ojos se aclararon un poco. Mientras el niño comía la naranja, doña María le preguntaba con precaución qué había sucedido. Resulta que Alejandro se había perdido después de la escuela. Decidió tomar otro camino a casa para comprar sus dulces favoritos en una nueva pastelería, de la que hablaban sus compañeros de clase. Pero las calles desconocidas lo confundieron, y su teléfono se había descargado, impidiéndole comunicarse con sus padres. El corazón de doña María se llenó de compasión. Recordó cómo, hace mucho tiempo, su propio hijo, que ahora vive en otra ciudad, también se había perdido, y qué miedo sintió entonces. «No te preocupes, pequeño», le dijo, acariciando al niño suavemente en la cabeza. «Seguro que encontraremos tu casa. ¿Recuerdas cómo se ve o en qué calle está?». Alejandro asintió con inseguridad y comenzó a describir su casa. Una gran mansión blanca con un jardín y una fuente. Por su descripción, doña María entendió que se trataba de un barrio rico, en el otro extremo de la ciudad. Pero la distancia no la asustó. Decidió firmemente ayudar al niño, a pesar de la fatiga y el dolor en sus piernas por haber caminado tanto. Tomando a Alejandro de la mano, doña María lo llevó lentamente por las calles de la ciudad. El niño se aferraba con fuerza a su arrugada mano, escuchando con interés las historias que ella contaba para distraerlo de sus pensamientos preocupantes. Hablaba sobre cómo había cambiado la ciudad en los últimos años, sobre las viejas tradiciones y festivales que solían celebrarse en todo el barrio, sobre las divertidas anécdotas de los habitantes locales. Poco a poco, el miedo en los ojos de Alejandro se transformó en curiosidad. Comenzó a hacer preguntas e incluso a sonreír tímidamente, especialmente cuando doña María contaba historias graciosas. «¿Es verdad que antes hacían un carnaval en esta plaza?», preguntaba mientras miraba los viejos edificios. «Por supuesto, pequeño», respondía ella. «Y los músicos tocaban justo debajo de estas ventanas, mientras la gente bailaba hasta la mañana». A medida que se acercaban al barrio rico de la ciudad, las calles se hacían más anchas y las casas más lujosas. Alejandro reconocía con más confianza los lugares familiares. Cuando giraron en una amplia avenida con palmeras, el niño exclamó alegremente: «Conozco esta calle. Mi casa está muy cerca». De hecho, pronto vieron altas puertas de hierro forjado, detrás de las cuales se asomaba una elegante mansión. En la entrada, un guardia preocupado los recibió, y enseguida se comunicó con los dueños de la casa por radio. No pasaron ni un minuto cuando una mujer llorosa, vestida con un elegante vestido, salió corriendo de la casa. Era la madre de Alejandro. Ella abrazó a su hijo con fuerza, cubriendo su cara de besos y diciendo: «Mi pequeño, estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste?». Mientras Alejandro, interrumpiéndose a sí mismo, contaba a su madre sobre sus aventuras y sobre la amable señora que lo ayudó, a la entrada llegó un automóvil negro de lujo. De él salió apresuradamente un hombre alto en un traje caro, el padre del niño, Fernando Rivera, uno de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad. Su rostro, generalmente estricto e inexpresivo, mostraba en ese momento tanto alivio como gratitud. Doña María se mantenía modestamente a un lado, observando la reunión familiar. Ya estaba a punto de alejarse sin ser notada, pero Alejandro no le permitió irse, sosteniéndola firmemente de la mano y presentándola a sus padres como su salvadora.
Fernando Rivera miró atentamente a la anciana en un vestido simple que había llevado a su hijo de regreso a casa. En sus ojos se leía una sincera bondad, y en su piel bronceada y arrugada brillaba una suave sonrisa. «Por favor, señora, pase a la casa», dijo con respeto. «Debemos agradecerle por salvar a nuestro hijo». Doña María, sonrojada, sacudió la cabeza. «No, señor Rivera, no es necesario agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar». Pero Alejandro ya la estaba tirando de la mano hacia la casa, explicando con la inocencia de un niño cómo ella le había ofrecido una naranja y lo había entretenido con historias durante todo el camino. En la espaciosa sala de estar, donde los muebles caros y las obras de arte hablaban de la riqueza de los propietarios, Fernando pidió a la criada que trajera bebidas refrescantes. Su esposa Isabela, que aún sostenía la mano de su hijo, no dejaba de agradecerle a doña María. «No encontrábamos lugar en nosotros mismos», decía ella. «La policía ya había comenzado la búsqueda. Si no fuera por usted». Fernando sacó del bolsillo de su chaqueta un talonario de cheques. «Señora, permítame agradecerle materialmente. Nombra cualquier suma». Doña María levantó la mano con determinación, deteniéndolo. «No, no, por favor, guárdelo. No puedo aceptar dinero por lo que cada persona debe hacer. Ayudar a un niño no es un servicio por el que se deba pagar». El empresario estaba sorprendido. A lo largo de su vida se había acostumbrado a que todo tenía un precio, que cada persona buscaba su propio beneficio. Y esta mujer sencilla rechazaba una generosa recompensa, mirándolo con tal dignidad que él se sintió incómodo. «¿Pero cómo podemos agradecerle?», preguntó aturdido. «La mayor gratitud para mí es ver a Alejandro en casa, a salvo, junto a sus padres que lo aman», respondió doña María, levantándose del sillón. «Ya es tarde, debo irme». Alejandro corrió a abrazarla, y ella le acarició la cabeza con cariño. «Ten cuidado, pequeño. Y escucha a tus padres». Fernando miraba a la mujer que se alejaba a través de la ventana de su oficina, y por primera vez en muchos años, algo se movió en su alma. Algo olvidado desde hace tiempo, relacionado con los valores humanos simples que una vez cambió por el éxito en los negocios. Una semana después, doña María, como de costumbre, se despertó temprano por la mañana. Al salir a la terraza para regar sus flores favoritas, notó una gran caja envuelta con una elegante cinta en la puerta. Junto a la caja, había un sobre con su nombre escrito en caligrafía. Sorprendida por el hallazgo, llevó la caja al interior de la casa y abrió cuidadosamente el sobre. Dentro, encontró una carta de Fernando Rivera. En ella decía que después de su partida, había estado reflexionando sobre lo sucedido, y se dio cuenta de que su encuentro le había hecho reconsiderar muchos valores de la vida. Escribía sobre cómo su acto desinteresado lo había tocado, y cómo se había dado cuenta de que, en su búsqueda del éxito, casi había olvidado las simples alegrías humanas. En la caja, doña María descubrió los documentos de una pequeña casa en un buen barrio de la ciudad. Una tarjeta bancaria y una carta del abogado explicando que a partir de ahora se le había otorgado una pensión vitalicia por parte de la empresa de los Rivera. «Sé que no pediste esto», escribía Fernando. «Pero permíteme agradecerte no solo por ayudar a mi hijo, sino por la lección de humanidad que me impartiste». Doña María se dejó caer en su viejo sillón, sin saber cómo reaccionar ante tal giro inesperado del destino. Por un lado, se sentía incómoda por un regalo tan generoso. Por el otro, en el fondo de su corazón, comprendía que ahora podría ayudar a otras personas de manera mucho más efectiva. Durante varios días reflexionó sobre la situación mientras caminaba por el jardín y hablaba con sus flores, como siempre hacía en momentos de duda. Gradualmente, le llegó la comprensión de que esto no era solo un regalo del destino. Era una responsabilidad y una oportunidad para hacer aún más bien. Esa misma tarde, ella se sentó a escribir una carta de respuesta a Fernando. En ella, le agradeció por su generosidad y compartió sus planes. Abrir un pequeño centro de ayuda para niños de familias pobres, organizar un servicio de apoyo para ancianos solitarios, crear un refugio para animales sin hogar. Su regalo, escribía ella, se convertirá en una bendición no solo para mí, sino para muchas otras personas a las que ahora podré ayudar. La vida de doña María cambió, pero su corazón se mantuvo igual. En su nuevo hogar, creó un espacio acogedor donde siempre eran bienvenidos los visitantes. Cada jueves organizaba almuerzos para ancianos solitarios, donde podían no solo comer comida casera, sino también encontrar amigos,
compartir sus historias y simplemente sentir que eran necesarios para alguien. El pequeño centro de ayuda para niños que abrió rápidamente se hizo conocido en la ciudad. Allí, los chicos de familias pobres podían recibir ayuda con las tareas escolares, almorzar y jugar en un ambiente seguro mientras sus padres trabajaban. Doña María contrató a 2 maestros jubilados que con gusto compartían sus conocimientos y experiencia con los niños. Fernando Rivera visitaba a Doña María con frecuencia, a veces trayendo consigo a Alejandro. Al niño le encantaba pasar tiempo en su jardín, escuchando historias y ayudando a cuidar las plantas. Pero lo más importante es que estas visitas gradualmente también cambiaban al propio Fernando. Al observar cómo Doña María manejaba el dinero que él le había dado, comenzó a ver la caridad y la responsabilidad social de manera diferente. Un día, sentado en su jardín tomando una taza de té de hierbas, Fernando confesó: «Sabe, Doña María, antes pensaba que ayudar a otros era simplemente dar dinero. Pero al mirarla, me di cuenta de que la verdadera ayuda es dar un pedacito de tu alma». Después de esta conversación, comenzó a participar activamente en la vida de la comunidad local. Abrió una fundación benéfica y comenzó a apoyar varios proyectos sociales. Su inusual amistad se convirtió en un ejemplo para muchos. La gente veía cómo una anciana de un barrio pobre y un influyente empresario trabajaban juntos para mejorar la vida de los ciudadanos. Esto inspiraba a otros hombres y mujeres acaudalados a seguir su ejemplo, y a los ciudadanos comunes a no temer mostrar iniciativa en ayudar a los demás. Alejandro también aprendió una lección importante. Ahora, cada fin de semana, iba al centro infantil para jugar con los chicos y compartir sus juguetes. Su padre observaba con orgullo cómo su hijo aprendía compasión y generosidad de Doña María, comprendiendo que esas son cualidades que no se pueden comprar con dinero. En nuestra vida ocurren momentos que cambian para siempre, no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. La historia de Doña María y la familia Rivera muestra cómo un acto desinteresado puede desencadenar una cadena de buenas acciones que cambian el mundo para mejor. Una simple decisión de ayudar a un niño perdido se convirtió en algo más. Una lección de humanidad para todos los que se cruzaron con esta historia. La vida a menudo nos pone a prueba, presentándonos la elección de pasar de largo o detenernos para ayudar. Podemos buscar excusas: no hay tiempo, no hay dinero, no hay fuerzas. Pero Doña María mostró que no se necesitan condiciones especiales para ser bondadoso. Incluso viviendo de manera muy humilde, encontraba la oportunidad de compartir el calor de su alma con los demás. No esperaba recompensa, no buscaba beneficio, simplemente seguía el llamado de su corazón. Fernando Rivera, un hombre acostumbrado a medir el éxito en cifras en cuentas bancarias, gracias a este encuentro, descubrió una dimensión diferente de la riqueza del alma. Comprendió que la verdadera grandeza de una persona no se mide por el tamaño de su fortuna, sino por su capacidad de cambiar la vida de otras personas para mejor. Su decisión de ayudar a Doña María no fue simplemente un acto de caridad. Fue un reconocimiento del valor de la bondad humana. El pequeño Alejandro, sin saberlo, se convirtió en un puente entre 2 mundos diferentes, demostrando que la sinceridad y la pureza del corazón infantil son capaces de derribar cualquier barrera social. En sus ojos, Doña María no era una anciana pobre, sino una hada bondadosa que vino a ayudar en un momento difícil. Y esa sabiduría infantil ayudó a los adultos a ver lo principal. Todos nosotros, independientemente de nuestra posición en la sociedad, estamos conectados por hilos invisibles de humanidad. Esta historia nos recuerda que cada día hacemos una elección. ¿Qué tipo de persona ser? ¿Cómo tratar a los demás? ¿Qué dejar atrás en este mundo? Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la cantidad de bondad que podemos aportar a la vida de otras personas. Y a veces, un solo acto de bondad, una sola manifestación de humanidad, es suficiente para iniciar una cadena de cambios positivos que perdurarán mucho después de nosotros. Porque al final del día, todos estamos conectados entre sí, y cada uno de nuestros actos, cada manifestación de bondad o indiferencia, crea el mundo en el que vivimos. Y solo depende de nosotros si este mundo será un lugar donde las personas se tiendan la mano en ayuda, o si permanecerán como transeúntes indiferentes. Queridos amigos, les agradezco por haber visto esta historia hasta el final. Si tocó su corazón y les hizo reflexionar sobre la importancia de los actos de bondad en nuestras vidas, suscríbanse al canal.
Aquí encontrarán muchas más historias inspiradoras sobre personas comunes, cuyos actos cambian el mundo para mejor. Hagan clic en la campanita para no perderse nuevos videos. Recuerden, cada uno de nosotros es capaz de hacer el bien, y a veces, para eso basta con extender la mano a quien lo necesita. Hasta la próxima.